Soy la doctora Daniela Estoiza, soy de Diagnóstico Médico Oroño Rosario, hago específicamente imágenes genitourinarias y en esta charla les voy a hablar de resonancia pelviana normal. Con respecto a las indicaciones de la resonancia, hay que tener en cuenta sobre todo el dolor pelviano, las pacientes que acuden a ser estudiadas por cuestiones de infertilidad, cuando queremos caracterizar alguna masa ocupante de espacio de origen anexial, en pacientes que refieren incontinencia y, por supuesto, para la estadificación de pacientes con patología oncológica. Con respecto al equipamiento, es un estudio que debe realizarse como mínimo con un equipo que tenga 1 Tesla de potencia. Se deben utilizar bobinas de superficie. Es un estudio que no requiere la administración de material de contraste oral. En muchos casos se deben utilizar antiespasmódicos y esto es para disminuir los artefactos producidos por el movimiento intestinal, lo mismo que el ayuno. La vejiga debe estar represionada, pero hay que tener en cuenta que debe estar adecuadamente represionada, ya que la sobredistensión puede generar artefactos. Puede utilizarse gel intracavitario a nivel de la cavidad virtual vaginal y puede realizarse con o sin la administración de material de contraste endovenoso. Como todo estudio, tiene ventajas y desventajas. Dentro de las principales ventajas se encuentra la posibilidad de realizarse en pacientes que tienen alergia, sobre todo al yodo, y pacientes que tienen insuficiencia renal. Tiene la capacidad de realizar cortes multiplanares. Es el estudio de mayor contraste tisular, lo cual nos permite caracterizar mucho mejor a los tejidos evaluados. Y es un estudio que no utiliza radiación, por lo tanto se puede realizar tanto en pacientes pediátricos como en pacientes embarazadas. Dentro de las principales desventajas es la duración del estudio, que mínimo dura aproximadamente entre 30 minutos y 1 hora, que necesitamos de la colaboración del paciente y que tiene como contraindicación negativa que no se puede realizar en pacientes que tienen claustrofobia. ¿Qué secuencias vamos a utilizar para realizar la resonancia de pelvis? Las secuencias en pelvis más importantes son las secuencias de tipo T2, que pueden ser con o sin supresión grasa y que se deben realizar en los 3 planos ortogonales. Y esta secuencia es la que nos va a mostrar la anatomía interna y los procesos patológicos. La secuencia T1 es una secuencia complementaria que se utiliza generalmente en el plano axial y nos permite evaluar el tipo de tejido que estamos estudiando. Por ejemplo, saber si se trata de tejido adiposo, tejido con contenido hemático o con contenido proteico. Y la secuencia T1 con supresión grasa, que es la secuencia que se utiliza para administrar el material de contraste endovenoso, que se hace una secuencia en el plano axial y luego de la administración de material de contraste se debe realizar en los 3 planos ortogonales. Recuerden que esta secuencia se puede realizar scan dinámico obteniendo imágenes en 3D. ¿Y qué nos permite evaluar? Nos permite ver el comportamiento del tejido que estamos estudiando. Con respecto a los planos de estudio que vamos a utilizar, hay que recordar que el plano axial es el plano más útil para evaluar al útero, al cérvix, a los ovarios y la vagina, a los parametrios y si hay o no presencia de estructuras ganglionares. El plano sagital nos permite ver cuál es la posición uterina, evaluar la cavidad endometrial. Es el plano utilizado para la realización de la resonancia del piso pelviano, para evaluar el fondo de saco de Douglas y por supuesto el espacio presacro. Mientras que el plano coronal, además de evaluar la morfología uterina y el piso pelviano, nos permite evaluar la posición de los anexos y si hay o no presencia de estructuras ganglionares. Recuerden que en general hay que hacer el estudio dirigido al plano de cada estructura pelviana y eso se considera cortes órgano-axial en base a la orientación del útero, a la orientación del cérvix y a la orientación de la vagina. Los equipos de última generación tienen la ventaja de realizar estudios con una gran resolución temporal y esto se debe a la posibilidad de realizar secuencias rápidas o ultra rápidas como es la secuencia Fast-Spin-Echo y tienen la ventaja de realizar secuencias con gran resolución espacial. Esto nos permite tener imágenes con menor campo de visión, menor espesor de corte y una alta calidad de imagen. Con respecto a los resonadores abiertos, lo que hay que recordar es que es un equipo que no se puede utilizar en cualquier estudio. La principal desventaja de este equipo es que no tiene secuencias T1 con supresión grasa y esto hace que se limite la valoración del realce después del contraste endovenoso.
Además, como desventaja tiene que la duración del estudio es muy prolongada. Cada una de las secuencias dura aproximadamente entre 8 a 10 minutos y eso hace que sea un estudio que tenga más susceptibilidad de artefactos por movimientos del paciente. Y por otro lado, por supuesto, el espesor de corte de cada secuencia va a ser mucho más grueso que en un resonador cerrado, oscilando entre los 6 a 8 minutos. Dentro de los órganos que vamos a evaluar se encuentra la vejiga. Como dijimos antes, tiene que tener una represión adecuada. En general, cuando está bien represionada, el espesor de la pared vesical es de 2 milímetros aproximadamente y siempre tiene que ser lisa y regular. ¿Qué vamos a encontrar en el espesor de la vejiga? La mucosa, el tejido conectivo submucoso, la capa muscular superficial, que es la muscularis mucosa, y la capa muscular profunda y luego la serosa. En general es muy difícil distinguir la capa muscular superficial de la profunda. La secuencia T1 es una secuencia que no es útil para la valoración de la vejiga, teniendo en cuenta que tanto la pared como el contenido van a ser indistinguibles ya que son hipointensos. Sí lo es la secuencia T2, donde la pared vesical va a ser hipointensa y el contenido hiperintenso. Algunos autores dicen que con las secuencias de alta resolución podemos distinguir la mucosa y la lámina propia de la capa muscular porque tienen mayor señal de intensidad. Y otros hablan de lo mismo con respecto a la secuencia T1, donde la mucosa y la lámina propia tienen un mayor realce que la capa muscular. Estamos viendo en esta diapositiva secuencias T2 en el plano sagital y coronal de la vejiga, donde podemos distinguir perfectamente la pared vesical que se ve hipointensa del contenido vesical que se va a ver hiperintenso. Las secuencias que mencionamos antes, secuencia T2, donde se distingue perfectamente la pared del contenido, la secuencia T1, donde tanto la pared como el contenido son indistinguibles porque son hipointensos, y cuando administramos contraste, que es la secuencia T1 con supresión grasa, sí podemos distinguir la pared del contenido, dado que ésta presenta realce. Otro de los órganos que vamos a evaluar en la resonancia de pelvis es el útero. Recuerden que es un órgano que tiene morfología de pera o piriforme, que consta de un cuerpo, un istmo y un cérvix. El cuerpo a su vez tiene el fundus, que es la región que se encuentra por encima de la desembocadura de las trompas de falopio, y las regiones cornuales, que es precisamente el área donde desembocan las trompas de falopio. El istmo se considera que es la parte superior del cérvix y el cérvix se lo considera que tiene dos porciones, una supravaginal y otra vaginal. Recuerden que el útero consta de los parametrios en sus sectores laterales, que es un tejido conectivo que se encuentra entre la porción cervical supravaginal y la vejiga y que se extiende lateralmente hasta los ligamentos anchos. Con respecto a la posición uterina, el útero puede estar en anteversión cuando se encuentra flexionado hacia la vejiga, anteversoflexión cuando el fundus uterino se encuentra flexionado en sentido anterior sobre el cérvix, en extensión, que en realidad es la famosa posición intermedia, en retroversión cuando todo el útero se encuentra flexionado hacia el recto y en retroversoflexión cuando el fundus uterino se encuentra flexionado en sentido posterior sobre el cérvix. Acá tenemos ejemplos de resonancia en diferentes posiciones uterinas. En la primera vemos a todo el útero flexionado sobre la vejiga, que es anteversión. En la segunda estamos viendo cómo el fundus del útero se flexiona sobre el cérvix anteriormente, y es la anteversoflexión. La tercera imagen nos muestra un útero en posición intermedia o en extensión. La cuarta imagen nos muestra un útero en retroversión. Y la última imagen nos muestra cómo el fundus uterino se flexiona posteriormente sobre el cérvix en un caso de útero en retroversoflexión. ¿Qué nos va a mostrar la secuencia T2 en relación al cuerpo uterino? Por un lado, el endometrio, que va a verse como una línea hiperintensa, cuyo espesor va a variar de acuerdo al estado hormonal de la paciente. La zona de unión endometrio-memetrial, que es la capa más basal del miometrio, donde las bandeletas del músculo liso se encuentran compactadas y que por lo tanto va a ser una capa que se va a ver muy hipointensa y que tiene que tener un espesor que oscila por lo general entre 8 a 11 milímetros, siempre menor a 12 milímetros.
y el miometrio, que va a tener una señal de intensidad intermedia mayor a la señal de intensidad de la zona de unión endometrio-miometrial. Acá estamos viendo los tres planos ortogonales con respecto al útero, el plano sagital, el plano axial y el plano coronal. En el plano sagital estamos viendo las tres partes del útero, el cuerpo, el istmo y el cuello. Vemos la cavidad endometrial que se ve hiperintensa, la zona de seguridad endometrio-miometrial, que como dijimos es una zona donde el músculo se encuentra compactado y por ende se va a ver bien hipointenso, y el miometrio que lo rodea, que tiene una señal de intensidad intermedia. Con respecto a la porción cervical uterina, hay que recordar que es un canal que tiene una extensión longitudinal de 3 centímetros con un diámetro transverso de aproximadamente 2,5 centímetros, que consta de un orificio cervical interno, que es el que se orienta hacia el cuerpo uterino, y un orificio cervical externo, que es el que se orienta hacia la vagina. Las secuencias T2 nos muestran al endocervix, que al igual que el endometrio es una línea hiperintensa central. Nos muestra la plica palmatae, que es la mucosa del cuello del útero que se encuentra plegada y rugosa. Nos muestra el estroma fibroso de seguridad, que en realidad es una zona muy hipointensa, que tiene continuidad con la zona de unión endometrio y miometrial. Nos va a mostrar al miocervix, que tiene una señal de intensidad intermedia, y a los parametrios en forma lateral, que tienen una señal de intensidad hiperintensa. En esta diapositiva podemos ver secuencias T2 en los planos sagital, axial y coronal. Como dijimos antes, podemos evaluar a la plica palmatae, que es la mucosa del cervix que se encuentra corrugada. El anillo fibroso de seguridad, que es un anillo bien hipointenso y que se continúa con la zona de seguridad endometrio-miometrial. Podemos ver el miocervix, que tiene una señal de intensidad intermedia. Y a los costados podemos ver los parametrios, que tienen señal de intensidad blanca o hiperintensa. Hay que recordar que el útero presenta variaciones hormonales en los diferentes estadios hormonales de la paciente. Empezando por el radio cuerpo-cervix, que hay que saber que en la premenarca este radio es de 1:1, que aumenta a 2:1 en la edad reproductiva debido a que tiene preponderancia el tamaño del cuerpo del útero sobre el cervix, y que vuelve a disminuir a 1:1 en la posmenopausia. Y esto es importante sobre todo cuando realizamos estudios de tipo ecográficos, porque se puede llegar a distinguir patología cervical por el aumento del tamaño del cuello del útero con respecto al cuerpo del útero. Con respecto a la zona de unión endometrio-miometrial, hay que recordar que tiende a hacerse difusa e incluso indistinguible en la posmenopausia, y que tiende también a afinarse cuando hay pacientes que toman anticonceptivos orales. El endometrio varía de espesor de acuerdo al momento del ciclo menstrual, sabiendo que tiene un espesor de aproximadamente 6 milímetros en la fase folicular, aumentando a 10 milímetros en la fase secretora y presentando máximo espesor en la fase premenstrual, donde llega a los 15 milímetros. Es muy afinado en las pacientes que toman anticonceptivos orales de aproximadamente 2 milímetros, y hay que recordar que el espesor máximo en la posmenopausia suele ser de 3 a 4 milímetros. En esta diapositiva estamos viendo la diferencia entre el radio cuerpo-cervix en una paciente en edad reproductiva, donde predomina el tamaño del cuerpo del útero con respecto al cervix, y en una paciente en posmenopausia, donde vemos que las dos porciones uterinas tienen un tamaño similar. La zona de seguridad endometrio-miometrial, que es muy fácilmente de diferenciar del miometrio en la edad fértil y que tiende a desaparecer y a hacerse difusa en la posmenopausia, donde además el miometrio tiende a ser más hipointenso que en la edad fértil. Con respecto al endometrio, depende de la fase en la que nos encontremos, el espesor del mismo es fino en la fase folicular, aumenta en la fase secretora y tiene máximo espesor en la fase premenstrual, donde alcanza aproximadamente los 15 milímetros. Con respecto a la vagina, hay que recordar que es una cavidad virtual que tiene una longitud variable que oscila entre 7 a 10 centímetros.
que es mayor en el diámetro transverso que en el diámetro anteroposterior y que suele tener una morfología en H. El tercio superior de la vagina es la que va a rodear al cérvix y la que consta de los fórnices, que son los anteriores, los posteriores y los laterales. Que el tercio medio se encuentra a la altura de la base de la vejiga y que el tercio inferior está cercano a la uretra. ¿Cómo se va a ver la vagina en las diferentes secuencias? En la secuencia T1 va a tener una señal de intensidad intermedia. Por supuesto, la secuencia T2 es la secuencia de elección para evaluarla. Podemos ver el canal vaginal que es hiperintenso y la pared vaginal que es hipointensa. Y recuerden que a los costados van a estar los plexos venosos perivaginales que van a ser hiperintensos. La vagina puede evaluarse o no con gel intracavitario. Siempre para lo que es su morfología es mucho mejor la administración de gel, como así también para evaluar si hay o no patología de las paredes de la misma. En esta diapositiva estamos viendo dos secuencias sagitales, una sin gel intracavitario y otra con gel intracavitario, donde podemos ver perfectamente la diferencia entre la evaluación de la vagina sin su distensión y cómo vemos perfectamente las paredes y el espesor de las mismas cuando administramos gel intracavitario. En el plano axial, una secuencia sin gel intracavitario, donde vemos la vagina, que recuerden que el diámetro transverso es mayor que el diámetro anteroposterior, y otra con gel intracavitario, donde vemos la separación de las paredes de las mismas. El gel intracavitario es muy importante porque nos permite evaluar la luz de la vagina. En esta diapositiva vemos dos planos axiales secuencia T2, una sin gel intracavitario, donde nos llamó la atención una vagina dismórfica, por lo cual administramos gel intracavitario y acá estamos viendo perfectamente un tabique longitudinal que separaba dos hemicavidades intravaginales. Y por eso es importante administrar gel intracavitario para evaluar la luz, sobre todo, de la vagina. Por último, los ovarios, que son órganos que se encuentran en las fosas ováricas, que se encuentran cercanas a la pared lateral de la pelvis menor. Hay que buscarlos generalmente por encima y por detrás del ligamento ancho. El volumen varía de acuerdo al momento del estado hormonal de la paciente. Suelen ser pequeños en la premenarca, de aproximadamente 1 mililitro, llegando a los 10 mililitros en la adultez y disminuyendo en la menopausia hasta aproximadamente 2.5 mililitros. Hay que recordar que están conformados por una corteza que es la que contiene los folículos y una médula que es la que contiene los vasos linfáticos y sanguíneos, como así también las estructuras nerviosas. ¿Cómo los vamos a ver por resonancia? La secuencia T1 no nos aporta mucho, van a ser estructuras hipointensas. En la secuencia T2 podemos distinguir el estroma, que es iso o hipointenso, de los folículos, que suelen ser hiperintensos. Hay que recordar cuando administramos material de contraste endovenoso, no asustarnos cuando vemos el cuerpo lúteo, que es una imagen que suele tener paredes engrosadas que realzan después del contraste endovenoso y que es un hallazgo fisiológico. En esta diapositiva encontramos imágenes de los ovarios en el plano axial, coronal y sagital, donde podemos ver en la zona periférica las estructuras foliculares que se van a ver hiperintensas y en las regiones centrales de los ovarios el estroma, que es lo que contiene las estructuras vasculares, linfáticas y nerviosas. En esta diapositiva estamos viendo secuencias T2, T1 y T1 con supresión grasa y contraste endovenoso en el plano axial de una imagen compatible con cuerpo lúteo, donde se ve una imagen líquida dismórfica de paredes levemente engrosadas que realzan luego el contraste endovenoso, y a no asustarse porque este es un hallazgo fisiológico. Finalmente, los ovarios también tienen cambios durante el ciclo menstrual, recordando que en la fase preovulatoria se forma el folículo dominante. Este folículo dominante es el que va a ir a la ovulación. Cuando ocurre la ovulación se transforma en cuerpo lúteo. Cuando no ocurre la ovulación permanece el folículo funcionante. El cuerpo lúteo en la fase posovulatoria se va a reabsorber, pero a veces ocurre que el cuerpo lúteo no se reabsorbe y se transforma en un cuerpo lúteo funcionante. Tanto el folículo funcionante como el cuerpo lúteo funcionante son estructuras que tienen paredes muy vascularizadas y por ende tienden a sufrir hemorragia y son las causas de la formación del folículo hemorrágico.
Entonces, traducido en imágenes, los cambios hormonales del ovario son los siguientes. Primero se forma en la fase preovulatoria el folículo fisiológico. El mismo aumenta de tamaño hasta convertirse en folículo dominante, que es el que va a presentar la ovulación. Cuando se produce la ovulación se transforma en cuerpo lúteo, que en un paso posterior se reabsorbe. A veces ocurre que el folículo dominante no ovula, persiste y se transforma en folículo funcionante, y como dijimos, tanto el folículo funcionante como el cuerpo lúteo funcionante que persiste son dos estructuras muy vascularizadas que tienden a la hemorragia y a la formación de los folículos hemorrágicos, que como en este caso se van a ver bien blancos en secuencia T1 con supresión grasa. Bueno, espero que no haya sido aburrida esta charla. Es un paneo generalizado sobre las estructuras pelvianas evaluadas por resonancia, y ante cualquier duda no duden en consultarme a mi mail, que es daniestoiza@hotmail.com. Muchas gracias.